Mamíferos, mamonas y mamones, soy Paco Javi I, profeta y sumo sacerdote del Colegio de los Infieles a Crom. Se me separó del servicio, se dice en la resolución de la ministra de Defensa que no soy digno de vestir el uniforme, pues el 9 de marzo. Si siguiese en activo, haría este vídeo. ¿Por qué? Porque aunque en su día mandé una instancia solicitándole al rey que declarase, mediante declaración institucional, ilegítimo el régimen de Franco y que situase la legitimidad de las instituciones y de las leyes a partir del referéndum del 78, no recuerdo si fue así de esa manera, pero bueno, que se derogaran las leyes franquistas, los títulos restituidos, todo este tipo de cosas, porque al ser un régimen ilegítimo, ¿no?, sería situar la legitimidad en las armas, en haber ganado una guerra, y no en la soberanía del pueblo español. Por supuesto, en el momento que escribí esa instancia, sabía que era muy probable que se me echara, como así sucedió. Son cosas de estas, de ser profeta, ¿sabes?, que las ves venir. O sea, bueno, hoy he visto este vídeo y luego rebuscando pues me he encontrado otro vídeo de una conferencia, ¿no? Entonces, el vídeo pues intentaré dejar el enlace por algún lado, en la conferencia digo, y el vídeo lo voy a comentar en su totalidad, ¿no? Porque en esta religión tenemos dos dogmas, así que son importantes, ¿no?, que marcan nuestra relación con el resto. Uno, que es, si no crees en Crom es tu puto problema, que quede esto clarísimo. O sea, en esta religión planteamos que la gente tiene derecho a creer lo que quiera. No queremos imponerle a nadie esta religión, o sea, es tu puto problema lo que creas. Yo suelto unos dogmas porque no los puedo demostrar, lo explico en una publicación que hice antes de esta, ¿no? Y tú verás. Pero yo no voy a imponerle a nadie mis creencias, y mucho menos por la fuerza, vamos. Eso, además que yo soy muy perro, yo soy muy fatigoso. Y después el otro dogma que tenemos es la defensa a ultranza de la libertad de expresión. La gente tiene que tener derecho a decir lo que quiera y no tiene que sentirse coaccionado por lo que pueda decir, para que no se autocensure y mida sus palabras y tal. Eso es muy negativo. Por varias cosas. Que alguien diga cosas que nos parezcan aberrantes, ¿no?, y tengamos que discutir esas cosas, pues nos ofrece nuevos puntos de vista, nuevos argumentos, y eso nos enriquece. Y por otro lado, si la gente se calla las cosas, o las dice así al oído a otras personas y tal, y nadie se entera, ¿no?, eso va creciendo así a su rollo sin estar confrontado a otras ideas. Y eso puede degenerar en violencia. Y es mejor hablar las cosas que solucionarlas a hostias. Entonces, nosotros creemos que Crom es hijo de la guerra. Y cuando hablamos de Crom y su puta madre. Entonces, evitar que las cosas acaben a hostias es algo que siempre pretenderemos hacer. Y si la gente tiene miedo a hablar claramente sobre lo que piensa, que es lícito que piensen así. Una cosa es que pensemos que estén equivocados o no, y les ofrezcamos argumentos, ¿no?, que se contrapongan a lo que ellos piensan. Pero tiene que ser lícito que se expresen. Porque si no, podemos acabar a hostias. Y eso no sale rentable. Se presenta este hombre solo. Soy Carlos Martínez Barader y Novales, coronel del Ejército del Aire en activo. Atravesamos un momento muy oscuro de nuestra historia. Bueno, tampoco hay que ponerse muy intensito porque hay costumbre. Lo de momentos oscuros de nuestra historia llevamos unos cuantos. Con una peligrosa deriva hacia la pérdida de libertades, donde se adoctrina a la población con una desinformación permanente dirigida y programada a objetivos concretos. Y no le veo tampoco
como algo extremadamente negativo, lo veo como una oportunidad, ¿no? Además ahora con la cantidad de medios que hay desde todos lados que le llegan a la gente, pues de que la gente aprenda a filtrar. Y tenemos el ejemplo de esta epidemia cuando se ha conseguido inocular un suero experimental a prácticamente toda la población, inclusive los niños que no tenían ningún riesgo. Bueno, vamos a ver. Yo tengo una religión, ¿no?, en la que tengo unos determinados valores y a través de esos valores y de los dogmas de mi religión pues veo las cosas de un determinado punto de vista, ¿no? Nosotros tenemos el dogma de que Crohn no hace milagros, eso lo lleva Santa Nómina. Entonces hay que tener en cuenta que apareció una enfermedad, ¿no? El mundo entero, o sea, muchísimos países compartieron recursos, se metió muchísima pasta, se pagaron muchos sueldos a mucha gente y en un tiempo récord pues aparecieron varias vacunas que antes no había y que por lo tanto pues sí hubo gente que se presentó a estudios como parte del proceso de investigación de esa vacuna, se les inyectó, se comprobó si tenían efectos secundarios, si eran eficaces o no, se hizo unos estudios, ¿no? Y después se comercializó, se distribuyó. Y yo creo que a estas alturas pues hay más gente con la vacuna, con alguna vacuna del COVID, que gente que haya tomado una aspirina en su vida. Entonces a estas alturas sí que es hablar de suero experimental. Y sabiendo ya los efectos adversos, ya son conocidos. Y todo ello sin haber permitido que haya habido un debate científico y sin haber permitido tampoco el control de calidad de los viales, que por ejemplo en las Fuerzas Armadas tenemos la capacidad de llevar a cabo análisis concretos de lotes y poder haber hecho un control de calidad en condiciones. Sí, hubo debate científico. Es que además había debates por la televisión que juntaban a médicos y hablaban de los debates científicos que habían ahí, de los tratamientos que al principio de todo, que no había nada, la gente estaba probando. Yo recuerdo haber oído mencionar intentos de cambiar el temporal con retrovirales, después con cortisona, creo que era, una cosa así, para intentar aliviar los síntomas y que la gente sobreviviese. Y estos debates se daban en las revistas científicas y los médicos que estaban al tanto de los estudios que iban saliendo, es que además lo estaban contando por la tele, joder. Y máxime cuando ha habido informes, como el doctor Campra, donde claramente se alertaba de posible toxicidad. Posible toxicidad, con la cantidad de millones de personas que tienen la vacuna ahora mismo, igual podemos hablar de una toxicidad a muy largo plazo, pero yo llevo 2 dosis, he pasado la enfermedad bastante leve por haber estado vacunado, yo creo, y aquí sigo, ¿eh? Pero en definitiva, lo que es importante es darnos cuenta que estamos perdiendo libertades y la sociedad lo va asumiendo paulatinamente sin reflexionar sobre ello. Estamos llegando a una situación de neurosis colectiva, como definía Matthias Desmet, un psicólogo belga, cuando hablaba de 3 condiciones. Una población, una sociedad que se le somete a una división, y en el caso español hemos sufrido el confinamiento con una división física, estando confinados en nuestras casas, incluso separados de nuestros familiares, los mayores abandonados, y también una división moral, cuando se han aprobado leyes que directamente han ido dirigidas a dividirnos, a separarnos, a enfrentarnos como sociedad y prácticamente a un pueblo que estaba ya vaciado de valores y que realmente no tenía propósito, hemos perdido ilusiones, y con esas condiciones de división y de falta de propósito es muy fácil dirigir a un pueblo hacia un objetivo que le atemorice, o sea, una manipulación del terror, del miedo, y lograr que se sientan identificados los ciudadanos con ese miedo y con una causa que provoca el miedo. En este caso, en el ejemplo de la epidemia, lo han identificado con los que no estaban inoculados como causantes de esta pandemia, en el sentido de que han podido dirigir la ira de los ciudadanos hacia ellos. Incluso se han presentado con una solución salvadora mesiánica diciendo que tenían unas falsas vacunas que la gente se agarra a ellas como la solución. Y en definitiva han conseguido que la población se inocule no una vez, sino las veces que hagan falta y sin parar nunca a pensar si eso es bueno o malo. Realmente cuando los ciudadanos consiguen que no reflexionen, no piensen por ellos mismos y se fíen del gobierno que les está imponiendo una cierta dictadura, estamos llegando a lo que es la hipnosis colectiva que definía Matthias Desmet. Pues hombre, a mí lo que me cuenta este hombre del Matthias Desmet, esto me recuerda más a todo lo que ha pasado después de los atentados del 11S, ¿no?
lo del yihadismo global y la Patriot Act en Estados Unidos y todas las leyes que se han hecho en el resto del mundo, pues antiyihadistas. Hay gente en la cárcel por encontrarse en un avanzado estado de radicalización que en los juicios lo que se ha aportado como prueba pues es que han consultado páginas. Habrá gente que tenga pues más movidas, ¿no? Y gente que, pues, que haya intentado generar alguna red o alguna historia, pero hay gente en la cárcel que no, que por encontrarse en un avanzado estado de radicalización, antes de que pudiera reunirse con gente, ¿no? Y organizar algo, pues la han metido en la cárcel. Yo no sé hasta qué punto eso choca con la presunción de inocencia. Ahí no me voy a meter. Claro que ahora voy a ir a la conferencia esta que dio y vamos a situar un poco en contexto esto, ¿no? de encontrarse en un avanzado estado de radicalización, porque parece lícito aplicarlo a los musulmanes, ¿no? ¿Y por qué parecen lícitas ciertas cosas, ¿no? Que también habla de dividir y de todo esto, ¿no? Todo lo que ha sucedido en Cataluña, que un general, pues, en una Pascua militar dijo que más o menos, que el ejército no podría consentir el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se había aprobado en referéndum y se había ratificado por las Cortes. Luego don Mariano Rajoy pues se recogió firmas para llevarlo al Constitucional, y el Constitucional pues declaró inconstitucional aquello, con artículos que están vigentes en otras autonomías, ¿eh? Entonces, pues vamos a acudir al otro lado, ¿no? Y a ver también qué es esto que nos habla de la pérdida de valores y de objetivo de la nación, o una cosa así. Y haré un par de cortes, ¿no? de su conferencia, y para situar un poco un cierto contexto de qué es lo que acaba de decir. Os agradezco muchísimo a todos de corazón estar compartiendo este sencillo encuentro esta tarde, que es precisamente 21 de enero, Santa Inés, Virgen y Mártir del siglo III, modelo de virtudes y precisamente patrona de la autenticidad. Es el día que los sacerdotes pregonan normalmente, nos previenen de los falsos profetas. Vamos a ver, por la parte que me toca, que soy profeta y somos sacerdote del Colegio de los Infieles a Cron. Yo no quiero que nadie pierda su fe en sus cosas. Como dije al principio, creemos en la libertad religiosa y creemos que cada persona tiene derecho a creer lo que quiera. Los cristianos que vean amenazada su creencia y todo esto, estén prevenidos, ¿eh? Récenle a su Santa Inés esta, ¿no? Y estén prevenidos de lo que digo yo, pues a lo mejor es contrario a sus creencias. Yo creo que por mi parte no hay problema, ¿eh? Igual podemos no matarnos. Esta charla se basa en la dimensión espiritual del hombre, en el fundamento espiritual de España. Hombre, como profeta y español no puedo nada que alegar ante la espiritualidad del hombre y ante la espiritualidad de España. O sea, yo nací de España, pues porque ha generado este profeta. Fue allí en Asturias donde se puso pie en pared, donde se tuvo conciencia de que ya existía una cultura incipiente basada en unos valores cristianos, que quiero recordar como hito previo a Covadonga, aquel año 44 después de Cristo, cuando Nuestra Señora, todavía en vida, le manda una misión o le encarga una misión muy importante al apóstol Santiago. Os invito a que leáis Santa Caterina de Emmerich, donde narra una página entera cómo sucedió aquel encuentro y qué importancia iba a tener, porque efectivamente veremos cómo aquel encargo al final se tradujo en un concepto del hombre que va a surgir a través del tiempo, se apoya en Covadonga y como veremos luego en otros sitios. A ver, el encargo de la Virgen María, esta que tienen los cristianos, ¿no? A Santiago, el apóstol este que tienen los cristianos, que cuenta a Santa María de Emmerich, ¿no? Y que eso marca, pues, una historia, ¿no? De que en Asturias se puso a pie en pared y que Covadonga y otros sitios. Bueno, centrémonos en una cosa. Hay que distinguir entre la mitología de una religión, sus leyendas, y la historia. Y hay que comprender que quienes no comparten los valores de esa religión no van a acudir a Santa no sé qué de Emmerich, ¿sabes lo que te digo? Acudirán a un historiador para entender la historia, no a los mitos de una religión. Habrá que entender esto para situarnos un poco en el tema, porque está bien que un religioso o alguien que profese una religión pues se crea sus mitos, ¿no? Pero de ahí a imponérselos a quienes no creen en ella, hay un trechito, ¿eh? Yo he querido traer aquí
esta lápida que se encuentra en el monasterio del Taranco, donde se escribió aquella crónica, y precisamente es impresionante la segunda frase que quiero compartir con vosotros, porque la reflexión que te sugiere cuando vas a este monasterio es que allí quedó certificado con esta palabra castilla la historia del nacimiento de un pueblo que desde ese valle alcanzó todos los confines de la tierra con su idioma, con su concepto del hombre y de la vida. O sea, es importante esto porque ese concepto del hombre, que sí que es muy particular de los castellanos, de los primeros españoles, primeros cristianos, es lo que va a asentar que tuvo éxito en la misión que le encargó en su momento María a Santiago. O sea, aquella misión iba a ser que España tenía que cumplir algo en el mundo y esa empresa no la podían hacer más que un tipo de personas. Y esas personas, por su altruismo, por sus tres símbolos que menciono siempre, la cruz, la espada y la azada, iban a cumplir un grupo de hombres. Bueno, pues precisamente, como sabéis, España, a partir del Reino de Castilla, se integra todos los reinos cristianos y van a ser capaces, unos siglos más tarde, de emprender la gran misión de llevar el Evangelio a todos los confines del orbe con la cruz por delante. Bueno, yo creo que con esto es suficiente para entender a qué se refiere cuando habla de un pueblo vaciado de valores y que no tenía propósito. Volviendo a la parte del vídeo que estoy comentando, dejando la conferencia aparte, es curioso que aquí esto de las libertades y de la vacuna y tal, ¿no? Es muy cachondo, que precisamente una de las cosas que marcó que aquí se vacunara a la gente masivamente es que los obispos se colaran para vacunarse. Entonces, como esto es el país de Lazarillo de Tormes, cuando la peña ve que los obispos se vacunan, dijo, hostia, si ellos se vacunan, yo también. Esto de que, por eso mencioné antes a los catalanes y a los yihadistas, o sea, la concepción que plantea de España es que es Castilla, ¿no? Porque es un tipo de hombre, ¿no? El que está, pues, como que predestinado, ¿no?, a llevar el cristianismo, el catolicismo, a todo el globo. Entonces, yo entiendo que es un poco limitante, ¿no?, esta definición de España, porque todo lo que no sea castellano, todo lo que no sea ese hombre que tiene como misión expandir el catolicismo por el globo, así a ojo parece que se queda fuera. Entonces, no sé, yo entiendo España de una manera un poquito más ancha. ¿Sabes qué te digo? Lo que no hay que olvidar es que la libertad va unida a la verdad y la verdad a la realidad. Y el ser humano no puede desarrollarse plenamente en plenitud si no consigue elegir libremente el bien del mal. Ojo a esto. La libertad va vinculada a la verdad, que va vinculada a la realidad, ¿no? Y acabamos de ver en la conferencia esta que da por historia mitos religiosos. Hay que tener en cuenta que mitos religiosos hay muchos, ¿no?, dentro del catolicismo, y aquí en España también hay muchos. Entonces, el cáliz de la última cena está en Piedrafita de Cebrero y en Valencia, en la Catedral de Valencia, simultáneamente. ¿Sabes lo que te digo? Dedos de San Juan, pues tiene que haber unos cuantos, cada uno, además, en su santuario específico. Yo creo que dedos de San Juan hay más de 20. No estoy muy seguro ahora, no tengo datos así que haya ido a buscar, pero que hay un fleje de huesos de dedo de San Juan, sí. Y cada santuario, pues, se ha consagrado a la reliquia esa, ¿no? Y hay unos cuantos. Entonces, la solidez de los mitos de una religión es la que es. Y yo, cuidado, no digo que sea ilícito eso, eso, estamos hablando de cuestiones de fe, pues de una religión, pues que hablamos de cosas que cree la gente. Y la gente puede creer lo que quiera. Ahora, en el momento que hablamos de asumir que un mito religioso es la realidad, y si vinculamos esa realidad a la verdad y a la libertad, empezamos ahí a chirriar un poco, ¿sabes?, las bisagras, no sé si me explico. Y que esto de que el hombre, para realizarse, pues necesite escoger libremente el bien del mal. Ojo, no es solo escoger libremente, es que además de libremente tienes que escoger el bien.
No, importante matiz, ¿eh? Y entonces cuando hablamos en estos términos, desde un punto de vista de esta religiosidad, ¿no? Que por lo que viene el resto de la conferencia, pues fetiches del Opus me he encontrado unos cuantos. Hay que tener en cuenta que alguien del Opus tiene un voto de obediencia, tiene que confesarse con un sacerdote del Opus, y no con uno de fuera, sino con uno del Opus, ¿no? Y tiene un director espiritual que le dice qué es lo que tiene que hacer, al que le pide consejo y del que recibe órdenes. Entonces, esto de libremente escoger el bien, en ese contexto, ¿sabes? De que te confiesas porque pecas, de que buscas consejo y recibes órdenes de alguien que te dirige espiritualmente, pues y estamos hablando de libertad, ¿sabes? Asociada a la verdad y realidad. Cuidado con esto. Puede llegar a ser que la concepción de libertad de un miembro del Opus Dei sea hacer lo que le dice su director espiritual. Que eso para un miembro del Opus está bien. Igual para un católico normal de la calle ya no, ¿no? Y desde luego para alguien que ni es cristiano es inasumible esa definición de libertad. Y si no consigue aprender lo que es ser generoso antes que egoísta. Y la libertad va pareja también a la responsabilidad. Los seres humanos tenemos que ser capaces de reconocer la responsabilidad individual. Y hoy en día se pretende desde el Estado poco a poco ir anulando esa responsabilidad individual y crear una colectiva que en el fondo nos engaña porque nunca debemos de renunciar a esa libertad y a esa responsabilidad. Yo creo que la solución que tenemos por delante es factible. Mira, o sea, la solución que tenemos por delante es factible. Yo creo que sería bueno, ¿no?, que, ya no sé si este hombre a título individual o el Opus, sería bueno a lo mejor que nos aclarasen en qué consiste esta solución que ven factible y que tienen por delante. ¿Sabes? Pero es fundamental el compromiso individual de cada uno. Compromiso consigo mismo, analizando la situación y siendo conscientes de que tenemos que ser capaces de buscar la verdad y pensar por nosotros mismos, o sea, no autocensurarnos como pretenden, reconocer lo que es el conformismo. El enemigo, en este caso, de la valentía no es la cobardía, es el conformismo, que es el aceptar un discurso que, aunque sepas que no es justo, lo aceptas porque lo hace la mayoría. Y eso nos va a engañar siempre y nos vamos a engañar a nosotros mismos. Y luego un compromiso muy importante con la sociedad y con nuestra historia. Tenemos una sociedad y una historia importantísimas en España que no debemos de olvidar que han hecho una gran nación y que deberíamos de ser capaces de mantenerla y respetar mucho la fe de nuestros padres, porque es lo que en definitiva hemos heredado y tenemos que traspasar a nuestros nietos. Bueno, importante. Esto ya es una deducción que voy a hacer ahora, ¿eh? A lo mejor esta persona y otras más pues consideran que la libertad religiosa, ¿no?, consiste en que ellos sean libres de imponer el catolicismo en todo el orbe. Evidentemente yo no comparto esa definición de libertad religiosa, ¿no? Entonces cuando dice de que tienen que transmitir su fe, ¿no?, que es lo que han heredado de sus padres o sus abuelos, yo qué sé, y que tienen que transmitirla a sus nietos, ojo, la Constitución dice que hay libertad religiosa y eso pues tiene una serie de implicaciones, y es que tus nietos a lo mejor pues no creen en lo que crees tú, no tienen tu misma religión, no tienen tu misma fe. A lo mejor es que no tienen ninguna, ¿eh? Porque la libertad religiosa también consiste en no tener ninguna creencia religiosa, ¿no? Tu nieto tiene derecho a profesar una religión que no profesas tú. Claro que tenemos conceptos de libertad igual un poquito distintos, ¿no? Pero lo que está establecido como libertad religiosa consiste también en eso. Entonces, totalmente lícito que tú a tus hijos y a tus nietos les ofrezcas, ¿no?, pues un conocimiento de la religión que tú profesas, ¿no? ¿Que la han profesado tus padres? Perfecto. Si no, y la has profesado tú, pues perfecto también. O sea, un tío que es hijo de un ateo y se hace católico es perfectamente lícito.
Que después su hijo pues se haga budista es perfectamente lícito también. Yo lo explico esto porque a lo mejor tenemos unos conceptos de libertad un poquito distintos. Y es muy importante tomar conciencia de que esta manipulación no permite que una sociedad sea libre, pero los militares hemos hecho un juramento que no es manipulable, con lo cual estoy convencido de que vamos a ser los que vamos a mantener siempre esa búsqueda de la verdad y, en definitiva, como dicen las ordenanzas, recordar siempre que mandar es servir, no servirse, y que el honor, una vez que se pierde, no se recupera jamás. Bueno, dicen las ordenanzas que mandar es servir, no servirse. ¿A qué? Porque esto de que el juramento que hemos hecho los militares no es manipulable, fijaros un momentito la cosa. Yo he jurado bandera 2 veces, una vez en el ejército de tierra y otra en la armada. En el aire igual es otra historia. Yo creo que es como a los 3 ejércitos, ¿no? Y entonces, pues, se jura defender España con lealtad al rey, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y eso lo juras por Dios, por el Dios de los cristianos, ¿se entiende? O los musulmanes comparten el mismo Dios. O lo prometes por tu conciencia de honor. Bueno, si atendemos, ¿no?, a la definición de España que maneja este hombre en la conferencia, ¿no?, como que la Virgen María le dio a Santiago la consigna de evangelizar España y todo esto, ¿no? Y después en Asturias se puso pie contra la pared y los hitos históricos y todo esto de que los castellanos pues son los hombres, ¿no?, ideales para el tema este del curro de llevar el catolicismo a todo el globo, ¿no? Si defines España así, cuando juras defender España, habrá que aclarar, ¿no?, si te refieres a esa España, ¿no? Porque la Constitución dice otra cosa, ¿eh? La Constitución dice que España es un Estado social de derecho, que la soberanía reside en el pueblo español. Así que esto de que no conformarse, ¿no?, con lo que diga la mayoría, es que la soberanía reside en la mayoría del pueblo español, ¿eh? Después atiende a idiomas cooficiales que no son el castellano, ¿eh? También establece que es un Estado aconfesional, que sí hay unas relaciones con la Iglesia Católica y con las otras confesiones, ¿eh? Entonces, si en el juramento, ¿no?, se jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, a ver si me entiendes, yo a lo mejor estoy muy equivocado, pero lo que entendí es que se refiere a ese modelo de España que habla la Constitución, y a lo mejor pues habrá gente que cuando jura defender a España, pues jura esa España que se define pues como los castellanos y el hombre castellano, el tipo de hombre castellano que tiene como misión llevar el catolicismo a todo el globo. Entonces, ¿qué juramento no es manipulable? Porque a lo mejor habría que añadir la coletilla al juramento de bandera de juráis defender España tal como se define en la Constitución, ¿no? Porque igual hay gente confundida, ¿no?, que jura defender España pues como el país destinado a llevar el catolicismo a todo el orbe. No sé. O igual he confundido soy yo y juré una España que yo creía, ¿sabes?, que venía definida en la Constitución, y realmente no pinto nada en el ejército, ¿no? Porque si el ejército es llevar el catolicismo a todo el globo, pues joder, va a ser que no. Yo paso de currar en eso. Hay otras cosas aquí en este tramito, ¿no? Los militares que tengan la misión de buscar la verdad. En el artículo 8 de la Constitución, pues se define cuáles son las misiones de las Fuerzas Armadas. Y entre ellas no figura la búsqueda de la verdad, ¿eh? Yo supongo que eso a lo mejor pues, le podría corresponder a un ministerio de ciencia, ¿sabes lo que te digo? O al de universidades, o yo qué sé, educación y ciencia, pues lo podría haber, ¿no?, que esa gente pues se dedicara a la búsqueda de la verdad. Es algo que concuerda con esto de la academia y tal, ¿no? Pero un militar buscar la verdad así a ojo no lo veo, ¿eh?
Y sobre esto de que el honor cuando se pierde no se recupera, yo estaría de acuerdo si habláramos de lo mismo. Pero vista la conferencia, que voy a poner ahora otro trocito yo creo que hablamos de cosas distintas, ¿no? Para mí, el honor, cuando se pierde, no se recupera también, ¿no? Y entonces yo de honor pues hablo de algo relacionado con la coherencia propia, ¿no? Y es importante porque tú tienes que vivir el resto de tu vida contigo mismo y entonces lo que vayas echando en la mochila que llevas, ¿no?, va pesando. Entonces, el cómo retuerces las cosas para hacer la hostia en tu interés o en el interés del grupo en el que estás inserto, ¿no?, pues te puede llevar en el futuro a ciertas contradicciones, ¿no?, y suponerte una carga, ¿no? Y para mí es importante, pues, verme al espejo todos los días y llevar la mochila ligerita, de mierda, ¿no? Yo fui expulsado de las Fuerzas Armadas el 9 de marzo, ¿no? Y viendo este vídeo hoy, pues la verdad, si la cosa va más, ¿no?, y aquí pues la solución, a lo mejor, no lo sé, puede ser una suposición, alguien puede interpretar que la solución que tenéis por delante y veis factible, ¿no?, la gente del Opus, digo, ¿no?, es dar un golpe de Estado, pues yo evidente que mejor estoy fuera, llevo la mochila más liviana. Y además pues es algo que hice porque presentó en instancia al rey, ¿no? Y yo esto lo cuento por poner un ejemplo de lo que yo a nivel personal considero un comportamiento honorable. No sé si me pillas. Y veamos ahora lo que puede ser el concepto honor que estás manejando en este vídeo. Y perdona el tuteo, pero llevo grabando este vídeo porque estoy editando y grabando al mismo tiempo y yendo del ordenador a la cámara y de la cámara al ordenador y llevo pero un montón de horas. Y, o sea, además, en estos momentos no soy militar, voy a reclamar, volver, pero antes me gustaría que se aclararan unas ciertas cosas, ¿no? Esto de que se jura, cuando se jura defender España, me parece importante. Y después, si la cohesión de los ejércitos, ¿no?, que se ha de mantener con la disciplina, gira en torno a esta definición de España y en torno a la figura de Franco, pues yo no pinto nada ahí dentro. Vamos a ver en la conferencia que se entiende por honor de país, además, ojo, que mi concepción de honor es a nivel personal, ¿no? Y cuando se menciona la responsabilidad, yo entiendo pues la responsabilidad personal y vinculo el honor a eso, ¿eh? Entonces sí, yo he visto este vídeo, pues me parece que hay alguna posibilidad de que se dé un golpe de Estado en España, pues tengo una responsabilidad. Y he dejado mi sueldo en asumir esa responsabilidad. Y para mí eso es un ejemplo de comportamiento honorable. Y está claro que a lo mejor no compartimos el mismo concepto de honor. Desde luego, a mí la ministra de Defensa me ha dicho por escrito que no soy digno de vestir el uniforme. Igual el concepto de dignidad de vestir el uniforme también es distinto el que yo tengo, ¿no?, del que tiene la ministra y otras personas dentro del seno de las Fuerzas Armadas. Puede ser. Existía algo que es lo que yo me hizo definir como el honor de una nación. Algo que no cualquier pueblo puede conseguir y que no mueren fácilmente tantos como murieron aquella vez y en tantas otras batallas. Por eso, directamente me fui al diccionario y me quedé con esta definición, que simplemente honor lo cuentan como una cualidad moral, por supuesto, que lleva al cumplimiento del deber respecto al prójimo y a uno mismo. Así de escueto. Esto es todo lo que dice el diccionario de lo que es el honor, con lo cual es muy versátil, es muy variable en función del deber ese que tengamos que cumplir. Por eso, en principio, cuanto más alto es el deber que queremos, más grande será el honor y la gloria a alcanzar. Y el rango del honor también puede variar, depende de si el deber o lo que queremos conseguir defender
es altruista o es espiritual o es simple material. Por eso digo que en ese rango, en función de la dimensión de lo que queremos conseguir, se podría definir si el honor es más alto o no. Y ahí me fijo mucho en una misión trascendente que no creo que haya ninguna más que la pueda superar, como puede ser la redención de toda la humanidad. Por eso me impresiona mucho la frase cuando la Iglesia se dice en misa, durante la misa, por Cristo, con Él y en Él, todo honor y toda gloria. Bueno, pues dicho esto, se me ocurrió intentar aplicarlo a una colectividad. ¿Cuál podría ser el honor de una colectividad? ¿Cuál sería ese deber y cuál sería ese prójimo? Entonces yo defino que el honor de una nación o de una colectividad podría ser la cualidad moral colectiva que obliga a todos, esa sociedad, al cumplimiento de una misión encomendada, con respeto a otros pueblos, el prójimo, otras naciones, o a nuestra propia historia, a nosotros mismos, que no solo somos los que vivimos, sino nuestros antepasados. Hacemos todos piña porque tenemos un proyecto común. Entonces, en función de la misión, por supuesto, si somos capaces de identificar si existe o no existe una misión encomendada, pues el honor será más alto, más altruista, o lo perderemos antes o después. Ayer me preguntaban en televisión si Francia, que respeta mucho sus símbolos, su bandera, su himno, etcétera, tenía más honor que nosotros. Y yo me atreví a contestar que es muy bonito. Francia nos gana, quizás en respeto de sus símbolos en este momento, pero lo que es el honor de una nación no me comparo. Y no porque no soy capaz de identificar una misión en Francia como sí he llegado a identificar en España. Entonces, como digo, cuanto mayor sea la misión, cuanto más altruista sea, mayor será ese honor. Y cuando dejemos de cumplirla, que estamos en un periodo de crisis, pues más se faltará ese honor. Y como digo, es una antorcha que cogieron nuestros antepasados, no es decisión nuestra, es un compromiso adquirido por nuestra sangre y nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de transferirla a nuestras generaciones venideras, que no es poco y se medita poco en ello. Bueno, honor de país, ¿no? Vamos a ver, hay otras cosas también, ¿no?, que nos diferencian en esta concepción del honor. Parte de mi concepción del honor, ¿no?, que me obliga, es el respeto al diferente. Entonces, a mí ustedes no me sobran, ¿eh? Yo, pues, como veo las cosas, ¿no?, es que habrá que intentar poder convivir todos juntos. No me estorban ustedes para nada. Pues han estado, o sea, yo no necesito fusilar a 26 millones de hijos de puta. No me sobran. O sea, habrá que vivir con ustedes. Tendremos que ver cómo hacemos para vivir todos juntos, ¿no? Entonces, pues habrá que replantearse una serie de cosas, ¿no? Y esto, ¿no?, de respetar que ustedes tienen todo el derecho del mundo a existir, tienen todo el derecho del mundo a creer en lo que ustedes creen, pues también es parte de mi concepción del honor. No es algo que me siento obligado a, ¿no? Por supuesto, pues mira, coincide que lo mío también tiene su parte espiritual, ¿sabes? He vuelto a tratarlo de usted. Vamos a ver, porque quiero que esto, pues, pueda ser base, ¿no?, de que nos podamos entender y llegar a coexistir, ¿no?, sin liarnos a hostias. Yo he fundado una religión en un contexto determinado y yo he nacido después de la guerra civil, ¿no? Entonces, cuando alguien dice que es una misión colectiva, ¿no?, la redención del globo, ¿no?, me viene a la mente esto de que el bando nacional, cuando fusilaba, pues enviaba a sacerdotes a que confesase y le diese la extrema unción a mucha gente que era atea. Si a lo mejor la redención del resto del globo pasa por ahí, pues tenemos una concepción del honor que no tiene mucho que ver, ¿no? En parte porque la mía incluye también el respeto al diferente, ¿no? Yo no busco, pues, redimir a nadie de nada, ¿eh? Tienen ustedes derecho a tener sus creencias, por supuesto. Ahora habrá que ver cómo podemos hacer para convivir todos juntos. Lo que veo clarísimo es que no ha sido una vacuna que solucione una pandemia, sino al contrario. Se ha creado una pandemia para poder colocar esta vacuna. Es lo que más preocupa. O sea, realmente había una intencionalidad de conseguir inocular a toda la población.
y para ello hacía falta crear estas condiciones. Una pandemia que la gente creyera que había realmente una solución y que la solución estaba únicamente en esa vacuna que era el objetivo final. Y de hecho vamos a ir a por una vacunación universal en breve si no arreglamos esto. Si no arreglamos esto... Vamos a ver. Vamos hacia una vacunación universal. Pues mira, aquí en España gente sin vacunar, poca, ¿sabes? O sea, ya lo conté antes, desde que se empezaron a colar en los obispos, aquí se tiró todo el mundo a vacunarse. Somos, creo, de los países del mundo con más población vacunada, con diferencia, con diferencia. Que se haya creado la enfermedad para que la gente se tuviera que inocular, vamos a ver, vacunas, lleva habiendo muchísimos años. Aquí en España se lleva vacunando a la gente pues desde hace muchísimos años de varias cosas, del sarampión, ¿no? de la varicela, de muchas cosas. Y es algo habitual, normal, y hay muy poca gente que no vacune a sus hijos. Si ya la gente se vacuna, no hay necesidad de generar una enfermedad de la nada para poner unas vacunas para que la gente se inocule. La gente ya se inoculaba de otras enfermedades previamente. No había necesidad de inventarse una enfermedad nueva. Sarampión sigue estando ahí, ¿eh? Y respecto a la segunda pregunta, efectivamente la OMS, que es la que está en el fondo detrás de esto con un protagonismo grande, está buscando que los países cedan soberanía, en el sentido de que si ha habido algo que en España nos ha permitido de momento superar esta situación, ha sido la Constitución, que nos ofrece ciertas garantías. Pero cuando cedamos esta soberanía, que es lo que busca la OMS, nos van a obligar de alguna forma a una vacunación universal, que esté en la cartilla desde los niños ya para todo el mundo y que realmente no podamos ya evitarlo porque la ley ya no nos va a amparar. Con lo cual, efectivamente, el acuerdo que se firmó ayer probablemente vaya en esa dirección y habría que, en mi humilde opinión, romper completamente ese acuerdo, romper con la OMS, porque ha demostrado hasta ahora mucha maldad, hay que decirlo así. La OMS ha actuado con mucha maldad. Bien, una de las primeras cosas que hizo el Opus cuando se fundó fue fundar la Clínica Universitaria de Navarra, ¿no? Y hay cosas, ¿no?, que podrían dar que pensar que la conducta de, no sé si todos los médicos del Opus, o un grupo de médicos del Opus, o algunos médicos del Opus, dejémoslo ahí, ¿no?, pues tienen como parámetros de comportamiento ético, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Hay una película que se llama Camino, de Guillermo Fraser, que relata pues algunas cosas cuestionables en cuanto al comportamiento de algunos médicos del Opus o de los médicos del Opus en general, ¿no? Y después hay una página web que se llama Opus Libros, donde se puede ver un documento, un libro, donde una persona relata pues lo que llevo unos años viviendo, que se titula 4 días para morir. Que me digan desde un entorno ultracatólico que la OMS es un ejemplo de maldad, yo lo cojo en este contexto y entendiendo que para un miembro del Opus Dei, pues bien y mal depende de lo que le diga su confesor y de lo que diga su director espiritual. Va a fundamentar sus parámetros de bien y mal en torno a eso. En nuestra religión, pues bien y mal son 2 adverbios, ¿no? Y entendemos pues que el ser humano tiene empatía, ¿no?, y que es algo que se distribuye pues en una distribución normal. Hay gente que tiene muchísima empatía en un extremo, hay gente que tiene muy poca empatía o ninguna en el otro extremo, ¿no?, y se distribuye pues en una distribución normal.
En un lado están los psicópatas y en otro está quien no puede matar una mosca. Y después factores ambientales pues pueden mover el centro de esta distribución normal hacia uno u otro sentido. Por ejemplo, los nazis que montaron los campos de exterminio no eran marcianos, eran personas, como usted, como yo, como quien pueda ver este vídeo. Lo que pasa es que vivieron en una época donde los factores externos distorsionaron hacia el extremo de la psicopatía muchísimo las condiciones ambientales. Se generó un odio contra tan grande que se consideraba un deber hacer ciertas cosas que en un contexto no tan cargado de odio pues se consideran salvajadas. Entonces, cuando se señala a los malos, ¿no?, se genera pues un enemigo, y eso puede llevar que contra esa gente valga todo. Y eso ya ha pasado, y es peligroso. Y la verdad, la humanidad ha pasado por ahí las suficientes veces como para que no resulte necesario volver a repetir eso. Son los que realmente han ocultado que había tratamientos contra el COVID que eran realmente eficaces y muy baratos, y no han permitido que se sepan, y los que lo han aplicado han conseguido buenos y grandes resultados, como en la India con la ivermectina o en Brasil y en Bolivia con el hidroxicloroquina y otros más que hay por ahí. Entonces, a la OMS, con los antecedentes que hay, yo como español me siento obligado a decir que había que romper inmediatamente y no permitir nunca esta firma que están buscando ahora, porque ese pasaporte va dirigido directamente a la identificación digital. O sea, esa firma nos va a llevar directamente a que la gente tenga sí o sí que vacunarse y que no nos proteja la Constitución. Y en definitiva, tener el QR y robotizarnos. Es al final perder la personalización del ser humano y llegar a robotizarnos, que es lo que se busca con este QR. Como comenté antes, cuando empezó la pandemia, la gente pues, en los hospitales trataba de salvar vidas, ¿no? Y hubo mucha gente que probó muchas cosas. La hidroxicloroquina pues, se probó, ¿no? Y yo recuerdo que esto se retransmitió por televisión, ¿eh? Había debates de médicos, o sea, unos cuantos médicos, pues hablando de los estudios que iban saliendo, de las cosas que se iban probando, ¿no? Y se habló en su día de la hidroxicloroquina y lo que se comprobó, porque muchos médicos lo probaron en muchas partes del mundo, es que no funcionaba eso. O sea, hay discusiones. Esto generó un debate entre científicos, entre médicos, ¿no? Comprobaron los datos que iban aportando desde distintos sitios y llegaron a una conclusión. O sea, se publicó en revistas científicas, hubo comprobación entre pares, ¿no? Y se descartó. ¿Que hubo algún médico que se puso sus 13 y esto sí, tal, no sé qué, no sé cuánto? Pues sí. ¿Que hubo países, ¿no?, como el Brasil de Bolsonaro, que se emperró en la hidroxicloroquina, ¿no? La India, lo otro que tal, ¿no? Pero que se me ponga eso como ejemplo de gestión con la cantidad de muertos que hubo ahí, hostia. Entonces, pues, que luego te digan que te tienen que controlar con un QR y para eso te tienen que poner una vacuna, es que con esto, ojo, la cantidad de datos que estás dándole a muchísimas empresas. No hace mucho salió que había empresas que en base a lo que publicabas en las redes iban a ofrecer a los partidos pues perfiles ideológicos de la gente para que pudieran dirigir sus campañas electorales. Hasta ese punto se ha llegado. Y eso es muy peligroso además, porque se puede hacer listas de fusilables, por ejemplo, ¿no? No sé si al final esto se aprobó que se pudiera hacer o no, pero los datos están. O sea, ¿qué más robotización quieres? ¿Que hace falta un QR para controlarte? ¿Qué? Si ya estás en pelotas con tu móvil. No hace falta eso para nada. Claro, efectivamente, ese es el espejo al que hay que mirarse. Se trata de que al final sean unos puntos, que tengas un QR y que tengas que identificarte obligatoriamente. Y es lo que he dicho al principio y en toda la exposición, pérdida de libertades, sin que la gente se esté dando cuenta. O sea, paulatinamente vamos recibiendo noticias y restricciones que nos van llevando a un mundo mucho menos libre. Y la gente no es consciente.
Por eso ahora mismo es un momento importantísimo, ahora que se ha conseguido aprender con esta sexta ola de que realmente la vacunación no sirve, es totalmente ineficaz. Es el momento de desvincularse de los agentes que han estado provocando tanta falsedad y tanto engaño, como ha sido la OMS. Vamos a ver, la sexta ola. Nos han saturado los hospitales con medidas mucho menos restrictivas. Sobre el código QR y el pasaporte COVID y todo esto, sí hay discusión sobre si el pasaporte COVID ha sido útil o no, porque es una enfermedad que tú la puedes pasar y volverte a infectar con esa enfermedad y transmitirla. Entonces, pues sí hay algo de controversia con ese asunto, de si realmente ha sido algo útil o no, o tal, ¿no? Que en su día pues motivó que más gente se vacunara para poder entrar en los bares y todo esto, en algún grupo de población y tal. Pero decir que las vacunas demostraron con la sexta ola su ineficacia, pues es que los hospitales no se saturaron, a principio de la pandemia, con muchas más restricciones, estaban las UCIs a tope y se hablaba constantemente de la saturación de las UCIs, y en la sexta ola no pasó eso, Para ganar esta batalla es fundamental el compromiso individual, compromiso con uno mismo, reconocer que tenemos que enfrentarnos a la realidad y reflexionar y ser capaces de exponer nuestras ideas libremente y conseguir una masa crítica que se enfrente a esta situación, que no acepte el conformismo. Lo contrario a la valentía no es la cobardía, es el conformismo, es el aceptar un discurso que, como lo hace la mayoría, nosotros mismos lo aceptamos, aunque sea injusto. Pues tenemos que conseguir una masa crítica de personas que se den cuenta de la realidad, que reflexionen y que no tengan miedo en exponer sus ideas. Y de esa manera conseguiremos derrotar a esta falsedad que nos está llevando a tanto dolor y tanta pena. Vamos a ver, la realidad no es justa ni injusta, la realidad es la realidad. Entonces, ¿qué pueden decir dolor o pena? Bueno, pero es la realidad. Entonces, cuando se habla de la verdad y estas historias, ¿no?, y la mentira y todo esto, estamos hablando de una pandemia, ¿no?, y de que esto ha habido médicos, ¿no?, y biólogos, inmunólogos y mucha gente pues investigando sobre el asunto y asesorando a los gobiernos para que tomaran las medidas que parecían más adecuadas, ¿no? Entonces entramos en un debate científico y hay que jugar con unas ciertas reglas, más allá de lo que nos parezca justo o injusto, ¿no? O como eso, pues se veía marcado por los dogmas de o los mitos de nuestras religiones, ¿no? Bien, yo fundo una religión que coincide además, ¿no?, que la música sagrada de esta religión es el heavy metal. Voy a poner un ejemplo, ¿no?, de cómo se plantea el debatir contra algo establecido por la academia, ¿no?, por el mundo de la ciencia y de la cultura. Vale. Coincide que esta religión pues tiene como música sagrada el heavy metal. Y yo cuando llego a esta isla, que bueno, aquí surge esta religión, pues para mí esta isla es tierra sagrada, ¿no? Pues me voy al Museo Canario, que ahí se guardan momias prehispánicas, ¿no? Y hay una parte del museo donde se ven útiles herramientas de piedra, ¿no? Y ahí pues hay un cartelito que dice que los habitantes de la isla, antes de la llegada de los europeos, de los españoles y de esto, pues utilizaban herramientas de piedra porque no hay metales en la isla. ¿Cómo? Puta madre de Cron, que no hay metal aquí. Es algo que además choca con... ¿Cómo que no hay metal aquí, coño? Pero claro, eso se está diciendo desde un ámbito académico. Y para yo entrar a rebatir eso, ¿no?, ya de entrada, para plantear alguna duda sobre esto, tienes que tener una duda razonada. Yo, cuando llegué a esta isla, pues resulta que tenía un portátil Apple, ¿no? Y la clavija de enganchar a red, pues tiene un rollo magnético. Y como usaba la misma mochila para llevar el ordenador que para ir a la playa, resulta que un día no pude engancharlo. ¿Por qué? Porque había arenilla pegada ahí.
Entonces la limpié y tal, y cuando leí esto de que no hay metales en la isla, dije yo, entonces lo que se me pegaba a la cosa esta, el tal, ¿qué es? De hecho, pues coincide que me compré un terreno hace poco, ¿no? Y que pues uno se mosquea con estas movidas y va mirando, ¿no? Y pues está tan pillado, pues que va por ahí con un imán. Tú fíjate. Esto es un clic, ¿eh? Esto es un clip, ¿eh? Esto es un imán. Y bueno, pues el terreno que me compré, pues me trajo una piedra y como que la machaqué, guarda aquí como la muestra, no de flipado para ver de cuánto contenido era y todo esto ya viniéndome muy arriba, ¿no? Entonces os voy a enseñar. No sé si se aprecia bien, ¿no? Pero el imán levanta bastante cantidad de material. O sea, y en base a esta gilipollez es cuando yo planteo una duda razonable, ¿no? En el momento en el que yo coja y de estas rocas funda metal, entonces puedo llegar ahí y contradecir la hipótesis establecida. Y entonces, gente de la academia tendrá que corroborar que esto es así, y a partir de ahí, pues, se cambiará la cosa si procede. Esa es la manera, ¿no?, de plantearse las cosas cuando hablamos de método científico. Que la ciencia siempre está sujeta a revisión, y no pasa nada, ¿eh? En la cuestión de las verificadoras hay tres aspectos interesantes para reconocer si estamos en la verdad o realmente está bien la censura. Y es que la celeridad con la que producen la censura, luego el determinar qué es bulo con una simple palabra, trabajos de investigación, como ocurrió con el doctor Cámpara, trabajos que son muy minuciosos y de responsabilidad con su firma y con su profesionalidad, y directamente dicen que es bulo y con eso ya creen que está anulado. Hablamos de mérito científico, entonces no es una cosa de autoritas. Yo tengo una bata blanca y tengo un diploma y como firmo yo, eso es así. No, vamos a ver. Primero, lo que yo diga tiene que ajustarse al método. Después, los datos tienen que ser suficientes y tienen que ser, pues, de una cierta calidad. Y el cómo se tratan, pues tiene que ir acorde, ¿no?, a los procesos establecidos, y las conclusiones tienen que ser coherentes. Y para eso, a lo mejor, no hace falta más de 5 folios para decir, no, es que mira, es que una muestra de 12 personas no es representativa. Por poner un ejemplo, ¿eh? Claro, he sentido cuando he pedido oficialmente que se hagan análisis de los viales porque afecta a la salud de los españoles, directamente al poco tiempo han aparecido las verificadoras de noticias diciendo que era todo bulo. Es curioso cuando una verificadora, un trabajo de investigación de 5 folios, dicen que es todo bulo, realmente te hace pensar que es verdad, ¿no?, que hemos llegado justo al efecto contrario. Las verificadoras que están, hay que pensar al servicio de quién paga estas verificadoras, que son precisamente los que intentan inocular a toda la población y son los que te dicen enseguida que todo es bulo, pues tienes que aceptar que eres uno más censurado, pero que estás en el buen camino. Esto ya lo mencionó antes, de que había comprobar los lotes de las vacunas, ¿no?, mediante los medios del Ministerio de Defensa. Vamos a ver, todas las vacunas, pues, fueron testadas por el Centro Europeo del Medicamento, la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Americana del Medicamento, ¿no? El hospital de referencia durante toda la pandemia ha sido el Carlos III, es además un hospital militar. Entonces, que este señor, pues, si le dicen que la información que aporta es un bulo, pues que hubiera hablado con el hospital Carlos III. La tercera condición es saber quién paga estas verificadoras, y realmente descubrimos que es la misma entidad que realmente está pagando a los que financian las vacunas. Pues no sé cuánto cobrarán las verificadoras estas, de quién,
y estas cosas supongo que alguien de la UDEF a lo mejor lo podría investigar y tal, pero desde luego no tal. Eso sí, la gente que trabaja en el Carlos III, que ha sido el hospital de referencia, que además es militar en todo esto de la pandemia, pues la gente que trabaja allí cobra de los presupuestos generales del Estado. Como usted. Vamos a ver. Que un coronel en activo diga estas cosas, pues está muy bien. La libertad de expresión pues consiste en que la gente pues diga lo que quiera, ¿no? Habría que aclarar algunas cosas, ¿no? Sobre que, por ejemplo, los puntos estos de la solución que ven factible, ¿no? Si esto no se remedia. ¿Por qué? Porque una cosa es la libertad de expresión, ¿no? Y que la gente diga lo que quiera, que eso está muy bien. La gente no debería autocensurarse. Ya lo expliqué al principio por qué. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que lo que tú digas no se pueda replicar, porque además lo que tú dices se respalda con las armas de tus subordinados, ¿no? Y no es que si vas el uniforme como quien se pone una bata de médico y para tener más razón, ¿no? El problema está en cuando lo que tú dices, ¿no? Se carga de razón, porque si no se atiende a lo que tú dices, tú tienes mando sobre gente armada, ¿no? Y sugieres, ¿no? Que si no se atiende a lo que tú dices, pues puedes emplear la violencia. Yo creo que el matiz no es muy complicado de entender, ¿no? Y en eso consiste un pronunciamiento militar. Pronunciarse es eso. Es que tú digas algo y que eso que dices está respaldado porque tienes gente armada a tu mando y estás dispuesto a ejercer la violencia. Eso ya es un pronunciamiento. Y eso ya no es solo decir algo, sino que en lo que dices va implícita una amenaza. Entonces, ojo. Pero decir por decir, hablar por hablar, ¿no? Sin tener esta baza de que como no se haga lo que yo digo, o como no se atienda lo que yo digo, o como se intente imponer una mayoría, ¿no? con una verdad injusta, ¿no? Y como eso se pase, pues yo ordeno a mi gente, a la gente que está a mis órdenes y que está armada, que emplee la violencia, pues ahí ya no estamos hablando de lo mismo, joder. Pero desde luego cualquiera podría sentir la libertad de decir lo que quisiera. Y no autocensurarse. Es lícito que cualquiera diga cualquier cosa, ¿no? Hasta el momento en que surge la amenaza. No creo que sea muy complicado esto, ¿eh? Viva Crom y su puta madre.